Hola amigos y hermanos, ¿qué tal? Cordial saludo. Bienvenidos a esta emisión de tu programa Del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. Cuando se habla de juicio, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿qué viene a tu mente inmediatamente? ¿Qué es lo que se figura va a ocurrir a la persona que va a ser enjuiciada? Tiene dos opciones, o es absuelta o es condenada. Para Dios, el juicio es muy importante. En primer lugar, porque va a vindicar el carácter de Él delante del universo. Y en segundo lugar, va a permitir que aquellos hombres y mujeres y niños que en esta tierra vivieron una vida de rectitud, pero que fueron apaleados, que fueron enjuiciados, que los metieron presos, que les hicieron muchas cosas malas y a ellos aparentemente nadie los defendía, bueno, aquí llegó el momento. Aquí llegó el momento. Si tú eres de los que te portas mal, de los que criticas, de los que haces mal para las personas, de esas personas que eres un mal ser vivo, déjame decirte que para ti viene un juicio. De esto es lo que vamos a hablar durante esta semana. ¿Quieres tú saber en qué consiste la hora del juicio de Dios? Bueno, te invito para que continúes viendo este video y sobre todo, compártelo, porque es muy importante que la gente sepa que la hora del juicio ha llegado. El título de nuestra lección es La hora de su juicio. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 13, los versículos 11 y 12, y dice de la siguiente manera: Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Este es un pasaje precioso. Tiene un contenido, tiene unas enseñanzas muy profundas. Estamos viviendo en un periodo de la historia humana en donde pareciera que el mal predomina sobre el bien. Las oscuridades que hay en todo el planeta Tierra, en el ámbito espiritual, ¿qué decir de lo moral? ¿Qué decir de la descomposición del tejido social? Nos quedamos cortos en palabras cuando vemos las miserias generadas por el hambre, las guerras, las ansias de poder por parte de los gobernantes y de ciertos hombres o mujeres que quieren aplastar a los demás. Todo esto está ocurriendo y pareciera ser que Dios no le está prestando atención a lo que ocurre en la tierra. Pero hay una buena noticia y es que Dios sí está presente. Dios no se ha caído del cielo. Sigue ocupando el trono que le corresponde por derecho por ser el creador de todo cuanto tú ves. Él es el creador de todo lo que existe en el universo. Y Él ha dicho con mucha claridad: la hora de mi juicio se está acercando. Es importante reconocer, recordar que Dios jamás envía un juicio sin que antes Él advierta a quien ha de ser objeto del juicio que el tal juicio va a ocurrir. Por eso durante esta semana nos vamos a deleitar en un estudio que es apasionante, porque nos metemos prácticamente en lo que es el ADN de la teología de la Iglesia Adventista, y es lo que tiene que ver con el juicio previo al advenimiento. Es importante, hermanos y amigos, que frente a un tema de tal dimensión, frente a un tema tan importante, le pidamos a Dios sabiduría. Oremos. Amado Padre, en esta hora vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar un contenido importante de la profecía, por eso te pido humildemente que nos ayudes a entenderlo. En Jesús. Amén. El primer tema lleva como título La purificación del santuario. Surge una pregunta que es válida a la altura de este estudio. ¿A qué santuario se está refiriendo el profeta Daniel? En los tiempos cuando Daniel vivía, estaba de pie el santuario de Jerusalén. ¿Sería esto cierto? La verdad es que sí y no. Sí, si aceptamos que Daniel fue llevado en su primera deportación más o menos por allá en el año 605. No, si miramos que el templo de Jerusalén va a ser destruido en el año 586 a.C. Entonces, ¿a qué santuario se está refiriendo Daniel cuando dice que habrá una purificación del santuario?
En Daniel capítulo 8, versículo 14, leemos lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El libro de Daniel fue escrito no pensando en que le llegara a los colombianos, a los norteamericanos, a los mexicanos. No fue escrito pensando en que otro pueblo distinto al pueblo judío lo leyera. Por eso, cuando un judío oye hablar de la purificación del santuario, estoy hablando sobre todo de los judíos que vivieron en el tiempo de Daniel. Hoy, el pueblo israelí que vive en el estado de Israel tiene la religión judía como su religión oficial, pero no todos los que están allí descienden directamente de la tribu de Judá, ni otras tribus. Eso no es el tema de la discusión, pero lo que quiero decirte a ti es que los judíos del tiempo de Daniel entendían perfectamente lo que quería decir el profeta al referirse a el santuario sería purificado. Y ellos entendían que el santuario se purificaba en el día de la expiación. Este día de la expiación tú lo vas a encontrar en el capítulo 16 del libro de Levítico. Allí aparecen las condiciones, aparecen las circunstancias y aparecen también las directrices que Dios otorga para que se efectúe ese día. En consecuencia, es Daniel el que nos está diciendo que hay un santuario que será purificado. Si admitimos que el santuario que Salomón construyó y que va a ser destruido en el año 586, entonces no hay un santuario en ese momento que vaya a ser purificado. Si vamos en el tiempo, Daniel nos presenta que esta profecía es para el final de los tiempos, es para el tiempo del fin. Entonces, en el tiempo del fin, que comienza más o menos en el año de 1798, en ese tiempo ya no existía ningún tabernáculo, no existía ningún santuario. Hagamos un repaso. El templo que Salomón construyó fue destruido por el ejército babilonio en el año 586 a.C. Posteriormente, Zorobabel y los que regresaron con él, bajo el mandato de Ciro y por decreto de Artajerjes, reconstruyen las ruinas de ese templo. Y más adelante, Herodes el Grande reedifica ese templo, lo embellece, pero ese templo de Herodes también fue destruido en el año 70 por las fuerzas del ejército romano. ¿Qué templo quedaba en pie para ser purificado? Ninguno. Humanamente hablando, no había estructura alguna en la que Dios se manifestara. No había. En ese orden de ideas, entonces, el único santuario viable, el único santuario que podía ser purificado es el santuario celestial. Santuario del que habla el apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos cuando dice que hay un santuario en el cielo que no ha sido hecho por mano humana, sino que es creación divina. A ese santuario se está refiriendo Daniel cuando dice que 2300 tardes y mañanas sería purificado ese santuario. Cuando Daniel oyó esta declaración, él no la entendió. La Biblia dice que él se había puesto a estudiar, él estaba estudiando las profecías del profeta Jeremías y había calculado que los 70 años de cautiverio que habían sido profetizados pasarían sobre el pueblo judío, estaban próximos a culminar. Pero cuando el ángel le dice que el santuario sería purificado en 2300 días, Daniel se puso las manos en la cabeza, no podía entender. Él sí comprendió que los 2300 días no se estaban refiriendo a 2300 días literales. Tú puedes tomar la calculadora y dividir 2300 entre 360 y esos 360 días tiene más o menos un año. Entonces estamos hablando de 6 años y alguito. Daniel comprendía que esa profecía no se estaba refiriendo a días literales. Si él hubiese entendido que los 2300 días eran literales, él no se hubiese angustiado como se angustió. Él comprendió que esos días eran años proféticos, años que estaban representados por esos días simbólicos.
Por eso se angustió y por eso vamos a encontrar su oración diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nosotros nos va a pasar estas cosas? Perdónanos si es por causa de nuestros pecados que tú has prolongado todavía nuestra esclavitud acá. Perdónanos. Él no entendía, pero vamos a seguir avanzando. Dios sorprende a Daniel. Cuando Daniel está orando, Dios envía al ángel Gabriel para que le explique la visión. Esta visión en el libro de Daniel lleva un nombre que es Chazón o Jasón. La palabra visión en hebreo se traduce o se pronuncia como Jasón o Chazón. Te lo voy a explicar más o menos de la siguiente manera. Una visión es como una película. Desde que comienza hasta que termina hay un rollo, hay una cinta. ¿Ok? Entonces, toda esa cinta, entiéndase, toda esa película en el idioma hebreo recibe el nombre de Chazón. ¿De acuerdo? Todo eso es Chazón. Pero cuando tú quieres cortar un segmento de la película, ese segmento de la película se llama en hebreo mare, es decir, un pedacito. No sé si en inglés sería un sketch, no sé si ese sería el nombre, pero es solamente un pedacito de toda la cinta. Cuando Daniel ve la visión de los 2300 tardes y mañanas, esa visión estaba en el marco de otra visión grande que Daniel había tenido, y era la visión del macho cabrío, la visión del carnero, la visión de una bestia espantosa, la visión de una bestia leopardina. Todo esto está en ese marco referencial de la visión. La segunda sección del estudio lleva como título Los 2300 días y el tiempo del fin. Voy a retomar la idea que dejé al comienzo. En el capítulo 8 de Daniel, nosotros encontramos que hay una profecía, hay una visión que Daniel ve. Allí Daniel observa estas bestias y Gabriel comienza la explicación de la profecía de los 2300 días, iniciando con el carnero. Ese carnero, Gabriel lo identifica como el reino de Media y de Persia, el reino medo-persa. Luego aparece un macho cabrío, que Gabriel lo identifica con el reino de Grecia. En la visión, Daniel observa que el macho cabrío golpea al carnero, lo tira por el piso, le quiebra los cuernos, lo pisotea, lo escupe, lo barre, trapea el piso con él, se engrandece. Ese macho cabrío tiene un cuerno notable, tiene un solo cuerno, parece que fuera un unicornio. Y cuando ese cuerno está en su mayor fuerza, es quebrado. De ese cuerno salen 4 cuernos. La historia documenta que el imperio de Alejandro Magno se fragmentó a la muerte de este. Sabemos, porque la historia así nos lo dice, que esos 4 generales que habían servido a Alejandro el Grande o el Magno, a saber, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro, estos 4 generales se sobrepusieron por encima de los demás. Finalmente, entre esos 4 generales va a haber guerra y de esos 4 solo van a quedar 2, que son los Seleucidas y los Ptolomeos. La visión está en un momento álgido, porque Daniel observa que de uno de esos cuernitos va a surgir un cuerno pequeño que tumba a los demás. Este cuernito a Daniel le llama la atención y Daniel se queda mirando cómo va creciendo. Ese cuerno pequeño hace guerra contra los santos, hace desastres, hace muchas barbaridades, ese cuerno pequeño. A Daniel le queda sonando, le queda una inquietud. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Ya tú me explicaste, podríamos decir que Daniel le dice al ángel Gabriel, ya tú me explicaste quién es el carnero, ya yo sé quién es el macho cabrío, ya yo sé quién es esa bestia leopardina, ya yo sé quién es esa bestia espantosa, ya yo todo eso lo sé, pero lo que yo no sé es quién es ese cuerno pequeño. Y que usted me está diciendo que ese cuerno pequeño hará guerras contra el pueblo de Dios, que lo derrotará y que su poderío durará 2300 años. Por favor, esto es demasiado. Daniel no lo comprende. Y en el capítulo 9 vamos a encontrar la oración de Daniel.
Daniel está sumamente preocupado. Cuando él está orando, dice el versículo 20, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, en la chazón, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Qué parte de la visión es la que Gabriel le va a enseñar a Daniel? No es la gran parte de la visión. Acuérdate que Daniel entendió quién era el macho, el carnero. Daniel entendió quién era el macho cabrío. Daniel entendió todas las otras bestias que, aunque no aparezcan aquí, sí están en el capítulo 7. Todo eso lo entendió Daniel, pero lo que él no entendió fue lo de los 2300 días. ¿Por qué tanto tiempo? Él no entendía quién era ese cuerno pequeño. Y viene Gabriel y le dice, aquí viene la parte importante. Y esa parte importante la vamos a desarrollar en la sección número 3, que lleva como título La instrucción del ángel a Daniel. El ángel claramente le dice a Daniel lo siguiente: entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es importante, querido amigo, querido hermano, que entendamos desde el comienzo el significado de esto. 70 semanas solo se pueden entender a la luz de la interpretación de un día por año. Es decir, esas 70 semanas que van a estar determinadas, o sea, cortadas para el pueblo de Israel de manera específica, ¿de dónde son cortadas? La única explicación viable es que deben ser cortadas de ese gran periodo de tiempo que se llaman los 2300 años. Vamos a suponer que los 2300 años es una tela o es un metro que mide 2300 metros. Vamos a decir que es una cinta mejor. Una cinta que mide 2300 metros. De esos 2300 metros, 70 semanas, es decir, hay que multiplicar 70 por 7, porque una semana tiene 7 días. Y como estamos diciendo que el principio día por año se aplica aquí, entonces las 70 semanas deben ser multiplicadas por 7. Y eso nos da un total de 490 años. Dicho en otras palabras, de los 2300 días o años proféticos, 490 años estaban dedicados, habían sido separados de manera especial, cuidadosa y específica para el pueblo judío del tiempo de Daniel. ¿Cuándo comenzaron estas 70 semanas? Gabriel lo explica diciendo de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, y aquí viene la explicación, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuándo se dio el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén? Realmente fueron 3 decretos. El primer decreto lo dio Ciro, el segundo decreto lo da Darío y el tercer decreto lo da Artajerjes. Ciro lo expide, pero no se cumple. Darío lo sanciona, pero no se cumple. Ahora viene Artajerjes y ratifica ese decreto y se cumple. ¿Cuándo se dio la orden para la reedificación de Jerusalén? Ese decreto se dio, según la historia, no la historia que nosotros contamos, sino la historia secular, ocurrió en el año 457 a.C. A partir del año 457 a.C. comienzan las 70 semanas. Es decir, hay que descontar 490 años de los 2300 años que dura la profecía. A ver, y te lo explico. Con este esquema que tú vas a ver aquí a continuación,
Aquí se te muestran las 2300 tardes y mañanas. De las 2300 tardes y mañanas, entiéndase, 2300 años, los 2300 años comienzan con las 70 semanas. El inicio tanto de los 2300 años como de las 70 semanas es el mismo. Es decir, a partir del año 457 comienzan a correr 2300 años. Pero de esos 2300 años, a partir del año 457 a.C., se van a descontar 490 años exclusivos para el pueblo de Israel. ¿Qué ha de ocurrir en esos 490 años? Lo que el texto te está diciendo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 7 semanas más 62 suman 69 semanas de las 70 que están determinadas o cortadas para el pueblo judío del tiempo de Daniel. A partir del año 457 comienza o descuenta 483 y eso te va a llevar al año 27 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en el año 27 después de Cristo? Sucedió un evento que es narrado, es escrito, es desarrollado por el evangelista Lucas en el capítulo 3. Allí se indica que Cristo fue bautizado y cuando Cristo es bautizado, Jesús se convierte en el Cristo o en el Mesías. Y la profecía de Daniel se cumple de una manera asombrosa. Ahora, han pasado 69 semanas. Ahora al Mesías le va a quedar una semana más para ratificar el pacto que está haciendo con el pueblo. No solamente con el pueblo judío, también con toda la humanidad. En esa semana dice la Biblia lo siguiente. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Cristo es muerto. ¿Cuándo? A la mitad de la semana. A la mitad de la semana. ¿Cuándo ocurrió la muerte de Jesús? En el año 31 después de Cristo. ¿Qué ocurrió cuando Cristo muere? Se ratifica el pacto. La sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario permite que toda la humanidad pueda tener acceso directo a la salvación, aunque esto venía ocurriendo de la misma manera desde los tiempos pasados, salvo que al pueblo judío, al pueblo de Israel, Dios le había comisionado la bienaventurada oportunidad, la bienaventurada comisión de ser la voz de Dios que compartiera con los así denominados por los israelitas gentiles el plan de la salvación. Como tal cosa no ocurrió, Dios decide intervenir para poderle darle a todo el mundo la misma oportunidad que le había dado al pueblo de Israel y que éste dilapidó, que éste despreció. Entonces, en el año 31, Cristo muere, pero la profecía aún le quedan 3 años y medio más. ¿Y qué ocurrió al final de los 3 años y medio más? Pues Esteban fue muerto por el mismo pueblo judío. Nota tú que a Jesús lo mataron los romanos por instigación de los judíos y a Esteban lo mataron los propios judíos. Y con la muerte de Esteban, los 490 años, o sea, las 70 semanas, llegan a su fin. Como eso ocurrió en el año 34 de nuestra era, hay que entender que de los 2300 años han transcurrido 490 años, que ya los judíos los utilizaron, entre comillas, Dios les da la oportunidad para que ellos aprovechen y se identifiquen, se ratifiquen, acepten al Mesías como su Salvador personal, cosa que no ocurrió. Como yo resto 2300 de 490, me quedan 1810 años todavía. Estos 1810 años los vamos a estudiar en un tópico más adelante. Por lo pronto, nuestra siguiente sección lleva como título El Mesías cortado. Ya te lo expliqué. ¿En qué consiste que el Mesías fue cortado? Que Cristo fue muerto. Cristo fue muerto en el año 31. Hay quienes están arguyendo que Cristo tenía que morir sobre un altar, que tenía que ser sacrificado con un cuchillo como ocurría con el cordero en el sacrificio vespertino y matutino que se hacía en el santuario.
Honestamente les digo que esta interpretación no tiene cabida, porque lo más importante del sacrificio no era el altar como tal, sino la víctima oferente. Y en el caso concreto de nuestro Señor Jesucristo, lo importante no era en qué medio iba a morir, cuál era el vehículo que le causaría la muerte, sino su propia muerte, que su sangre fuera derramada. Y fíjate tú, apreciado hermano y amigo, que la muerte que tuvo Jesús fue la más ignominiosa de su época. La muerte en la cruz era de lo más ignominioso que existía en la época. Allí Cristo murió. En ese momento se cumple la profecía de que el Mesías es cortado, pero no por sí mismo. Al Mesías le quitaron la vida. Y Cristo, al morir, nos dio a nosotros la posibilidad de vivir. La siguiente sección lleva como título el año 1844. Habíamos dicho hace unos instantes que de los 2300 días o años proféticos han pasado 490 años. Esos 490 años fueron para el pueblo de Israel, para que ratificaran su pacto, para que aceptaran al Mesías, pero como no lo aceptaron, Dios dice, yo te desecho como pueblo, pero no como individuo. Todos los judíos tienen el mismo derecho y el mismo acceso y la misma posibilidad que tienen todos los seres humanos de alcanzar la salvación. Entonces, retomemos. La profecía dice 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. De esos 2300 años han pasado 490. Esos 490 años llegan al año 34. Quedan 1810 años para que se cumpla la profecía. Si a 1810 yo le sumo el año 34, eso me lleva al año 1844. ¿Qué ocurrió en el año 1844? Hay personas que creen que el año 1844 es solo significativo para los adventistas del séptimo día, y en verdad tienen razón. Esa fecha es significativa para nosotros, pero no porque somos nosotros los beneficiados, no. Nosotros hemos sido anunciadores para el mundo entero que a partir del año 1844 comenzó un juicio en el cielo. Ese juicio es el que se denomina el día de la purificación, el día de la expiación. A ese juicio hace alusión Daniel cuando escuchó de esa voz celestial que le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El santuario que sería purificado es el del cielo. Pero alguno se preguntará, ¿cómo puede el cielo contaminarse con los pecados de los hombres aquí? La respuesta aparentemente es fácil, pero sin duda que necesitará una mayor explicación que desafortunadamente no podré dártela en este espacio. Pero cada vez que un hombre peca, y sobre todo un hombre cristiano, una mujer cristiana, una niña que teme a Dios, cada vez que esta persona peca y su pecado le es manifiesto por la obra del Espíritu Santo que opera en la mente de cada ser humano, este ser humano es impulsado a pedir perdón. Cuando él pide perdón, su oración lleva el pecado que está confesando al santuario celestial, santuario donde Cristo está ministrando, según nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos. Allá, en ese santuario, de manera simbólica, la transferencia de mi pecado, una transferencia entre comillas, electrónica, que yo estoy haciendo de mi pecado, ese pecado ya no queda en mí, ahora es traspasado, es transferido al santuario celestial para que Cristo habilite y lo perdone, si nosotros hemos pedido perdón por nuestros pecados. Entonces, es de esta manera como el santuario celestial es contaminado por los pecados que son confesados por los hijos de Dios penitentes en esta tierra. Ahora, ¿literalmente se contamina el santuario? No, literalmente no, simbólicamente. Por eso el año 1844 es muy importante, porque ese año comenzó un juicio que comenzó, perdónenme la redundancia, con aquellos que han dicho que alguna vez formaron parte del pueblo de Dios. Si tú eres de ese grupo de personas que fueron bautizados en la iglesia y que hoy te has apartado,
O si eres de este grupo de personas que perteneciste a una iglesia cristiana y te apartaste también para seguir las indicaciones del mundo, quiero decirte que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Pero comienza primero con los muertos. Se hace primero un juicio de los muertos. Se efectúa con base en los registros que están contenidos en los libros del cielo, registros que son nutridos por el informe diario que los ángeles guardianes de cada uno de nosotros llevan a las cortes celestiales de nuestras actividades aquí en la tierra. Sin duda alguna que esta lección tiene mucho más que dar. No es conveniente decir que aquí todo lo hemos dicho y que con base en lo expresado en estos minutos de exposición de la palabra de Dios, ya tú tendrás todo completamente esclarecido. Puede que ocurra que haya más preguntas que respuestas, pero la invitación que te hago a ti de manera muy respetuosa es: continúa con nosotros, continúa interesado en conocer más de la Biblia y estoy seguro que el Dios que inició en ti su buena obra la culminará para la gloria de nuestro Dios. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes es mi deseo y mi oración. Bendiciones.